Las luchas laborales del Bicentenario. En que surge, y así lo coinciden varios historiadores, la clase obrera de este país. Y uno de los episodios más violentos, pero más gloriosos también del sindicalismo mexicano, como lo fueron principalmente las huelgas de Cananea y Río Blanco, que sin duda alguna son representativas para todo el movimiento obrero en su conjunto. Así es que, bueno, yo quiero hacer un preámbulo. El licenciado Luna nos va a hablar de las huelgas más representativas previas a la revolución, que son las de Cananea y Río Blanco. Pero precisamente en ese último cuarto de siglo en el que predominó la represión hacia los trabajadores con el gobierno de Porfirio Díaz, también se dio un fenómeno que tal vez fue el generador de las condiciones para que se diera la Revolución Mexicana, que fue el abrirle las puertas sin restricciones al capital estadounidense y británico, pero principalmente al estadounidense, que desarrollaron el ferrocarril a partir de 1889 en México, pero quienes conducían los ferrocarriles y quienes hacían las maniobras técnicas más importantes con los mejores salarios eran exclusivamente norteamericanos o ingleses, y a los mexicanos los ocupaban como pues talacheros, como obreros, como trabajadores con muy bajo ingreso. Ponían, por ejemplo, un equivalente de que mientras a un obrero mexicano le pagaban 3 pesos, a un norteamericano le pagaban $3. Entonces la diferencia de ingreso era abismal, y por lo tanto sus condiciones de vida eran muy distintas, porque mientras unos vivían pues en chozas y comían lo que podían, otros vivían más o menos lujosamente en este país, y eso fue generando crisis finalmente, porque mientras que a los mexicanos se les reprimía por expresar su inconformidad, se les despedía de inmediato, a los trabajadores extranjeros se les premiaba. Y de ahí que posteriormente, ya en la Ley Federal del Trabajo, se estableciera que el trabajo en México iba a ser principalmente para los mexicanos. Eso ya lo estaremos hablando más adelante, pero esa situación se dio también en el campo del petróleo. En el campo del petróleo, que a diferencia del ferrocarrilero y electricista, que empezó a gestarse y a desarrollarse en 1889, en el campo petrolero las primeras inversiones se fueron haciendo después de 1900. Sin embargo, las condiciones eran muy parecidas. Un mexicano no podía aspirar, o podía aspirar, pero normalmente no ocupaba cargos de alto nivel, no podía ocupar cargos de dirección, no podía ocupar cargos ni siquiera de contabilidad, ni de pagaduría de los salarios, ni en la caja de las empresas. Solamente podía aspirar a rangos menores, licenciado Luna, y esto fue gestando tal inconformidad que también fue dando pie a las primeras organizaciones de trabajadores. Y en el caso de los ferrocarrileros, se dice que el 3 de septiembre de 1903 ya existía una sociedad muy fuerte, que era la Sociedad de Hermanos Caldereros Mexicanos. Eso tuvo su antecedente en otra asociación de mecánicos que laboraban en los talleres del ferrocarril interoceánico en Puebla, y fundaron desde 1900 la Unión Mexicana de Mecánicos, que fue la primera organización ferrocarrilera de resistencia, según Rafael Carrillo Aspeitia en su ensayo sobre la historia del movimiento obrero mexicano. De ahí se fueron derivando muchas otras organizaciones de trabajadores, y al mismo tiempo se fue generando o gestando un partido del que usted va a hablar, licenciado Luna, que es el Partido Liberal Mexicano, y que tuvo mucho que ver tanto en la huelga de Cananea como en la huelga de Río Blanco. Pues ya dando estos antecedentes, le doy la palabra al licenciado Luna para que desarrolle su exposición. Creo que es importante, a propósito de lo que Lulú comentó, de ver la última parte o el último cuarto de siglo, del siglo XIX,
que hay que distinguir dos cosas. Mientras en Europa y principalmente en Norteamérica se estaba transitando del capitalismo liberal a un capitalismo monopólico muy diferente, y en México nuestra suerte apenas empezaba a estar echada, porque en esa última parte del siglo apenas empezaron a constituir las primeras agrupaciones obreras, o las primeras agrupaciones de sindicatos, o las primeras agrupaciones de fábricas, porque nuestro país era eminentemente agrícola, o se dedicaban a la agricultura. Mas sin embargo, en esta etapa que se identifica más sustancialmente con el periodo quizás más añorado ahorita por algunos actuales dirigentes de este país, que es el porfiriato, la dictadura porfiriana. Durante el porfiriato habría que pensar nada más que de 1880 a 1906 aproximadamente, el país se repartió en 7 grandes terratenientes, que eran los que poseían las extensiones más grandes, entre ellos los terrazas. No hay que olvidar aquella frase célebre que decía que si él era de Chihuahua, y decía, no, Chihuahua es mío, porque así era. Entonces el campo se repartió entre 7 grandes terratenientes, 5 de ellos extranjeros, 2 nacionales pero con orígenes europeos, que eran los terrazas y los krill. Y en el campo industrial empezaron a emerger algunas industrias muy importantes, como la industria de la energía eléctrica. No olvidemos que en 1890 aproximadamente ya existían más de 100 compañías de luz y fuerza o de luz eléctrica, que en su mayoría eran provenientes del extranjero, por lo regular de ellas de la naciente General Electric, principalmente originaria de Estados Unidos, pero también con fuerte presencia de los ingleses. En el campo petrolero teníamos 2 grandes empresas, una que era la Standard Oil norteamericana y la Royal Dutch, que era de capital holandés, que eran fundamentalmente las instituciones petroleras de esa época, pero que eran grandes monopolios y que en México vinieron a instalar sus reales a cambio de nada. Aquí mucha de las gentes dice actualmente, incluso algunos historiadores como Enrique Krauss, menciona que lo que debemos agradecer a la época porfiriana fue la instalación de los trenes, y efectivamente el tren le vino a dar gran dinamismo a México, pero por una sencilla razón, porque se necesitaba que México tuviera vías alternas de enlace, principalmente con Estados Unidos y con los puertos que en ese momento se utilizaban, como eran los de Veracruz principalmente y Tampico, para los embarques hacia los países europeos, porque mientras en Europa y en Estados Unidos ya hablábamos de un capitalismo pujante, en México se convirtió casi en una semicolonia nuevamente, porque México pasó a ser de esos países productores de materias primas más que productor de bienes de primera calidad. El sistema bancario estaba en manos de franceses. Las minas más productivas, que eran propiedad de mexicanos y españoles, pasaron a ser propiedad del capitalismo yanqui o capitalismo americano. A fines de siglo también se establecieron bastantes fábricas, como fueron las de cigarros, cerveza, papel y calzado, principalmente en Monterrey, que es donde la zona industrial de Monterrey, donde se empezaron a localizar este tipo de empresas. Y de hecho Monterrey fue en un momento dado un estado que se desarrolló mucho más potencialmente incluso que la misma capital en cuanto a industria. Aquí no hay que olvidar una situación que dice que para entonces prevalecía un elemento que le dio mucha fuerza a Porfirio Díaz y que impidió que los trabajadores al menos pudieran organizarse. Ustedes recordarán que existía en el Código Penal de 1872 una penalidad que establecía de 8 días a 3 meses de arresto y multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendan al alza o a la baja de sueldos o impedían el libre ejercicio de la industria del trabajo. Eso quiere decir que aquel que se proclamara por pedir un aumento de sueldo, ya sea para aumentar o para que le disminuyeran, lo que pasa es que es una locura pensar que los trabajadores pidieran que les disminuyeran su salario, más bien pedían el alza, se podían hacer acreedores a multas, sanciones económicas o arrestos. Y esta ley penal la aplicaba Porfirio Díaz con muchísima exactitud, y esto inhibió en gran parte que durante fines del siglo XVIII, más bien siglo XVIII, se hicieran los grandes movimientos de los trabajadores. Sin embargo,
Esto dio origen a una serie de movimientos importantes. A finales del siglo XVIII, yo creo que hay dos antecedentes. Uno, que son el preámbulo a lo que después sería la huelga de Cananea y de Río Blanco. Primero hubo movimientos importantes como la de los cigarreros, hubo movimientos como el de los sastres, hubo movimientos incluso de agrupaciones de los mecánicos de las empresas ferrocarrileras, porque había distinciones. Hay una anécdota muy interesante ahí. Ustedes recordarán que muchos se quejaban del trato desigual que le daban a los trabajadores americanos o a los trabajadores extranjeros o los mexicanos. Según nos cuenta Francisco Zarco, que es un viejo dirigente del ferrocarrilero, todavía vivo afortunadamente, él nos comenta que una de las pruebas que hacían los gerentes de los ferrocarriles es, lo primero que pedían era la nacionalidad, y cuando eran americanos la pregunta para que ellos pudieran ser pues locomoristas, o como le podíamos llamar, conductores del ferrocarril, les decían tres preguntas básicas. ¿Qué es lo que tienen los trenes? Tienen llantas, y las llantas hacia dónde giran, hacia adelante. ¿Y cuántas llantas lleva el tren? No, pues lleva las necesarias. Entonces decía, tú eres apto para ser conductor. En cambio llegaba un operador mexicano y le preguntaban que cuánto consumía de carbón, si iba a 4 leguas de velocidad, si iba en una subida ascendente de 30 grados, toda una serie de preguntas. Y entonces el operador mexicano pues, se aturdía ante tantas preguntas a la vez y le decían, pero ese señor le voy a responder una por una. No, tú no sirves, indio mugroso, vete de aquí. Y no le dan, para lo que sirves para fogonear. Así es como se distingue este trato. Lamentablemente estamos hablando de principios del siglo XIX, creo que estamos en el siglo XXI, pero no nos distinguen mucho las diferencias que hay, porque ahora igual los mejores trabajos es si es de piel clara, si sabes hablar inglés, si tienes por ejemplo en el caso de las mujeres, que es indignante desde mi punto de vista, el que les tomen incluso en algunos trabajos que deben de ver ciertas medidas. En el caso de hombres, que deben tener cierta corpulencia o cierto cuerpo atlético para que puedan tener, pues hacerse un trabajo, lo cual es denigrante, porque con la debida consideración, y disculpen el exceso de mi vocabulario, pues nos hace ver como si fuéramos reces, que nos marcan bajo esa situación para ver si nos dan el trabajo o no. Eso era lo que prevalecía a finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, yo quiero aquí remarcar que se ha dado, por insistir en que las huelgas de Cananea y Río Blanco fueron el preámbulo de la Revolución Mexicana, y sin embargo ya había luchas muy importantes, muy fuertes, como esta de los ferrocarrileros, y se destaca la lucha que dieron los de la Unión de Mecánicos Mexicanos, porque ellos ya estaban reclamando, además de mejora salarial, que hubiera a trabajo igual, salario igual, porque a los estadounidenses por el mismo trabajo les pagaban en dólares, pues 10 veces más de lo que le pagaban a un mexicano, en pesos mexicanos. Que se les diera buen trato, porque incluso los golpeaban, licenciado Luna. Los capataces tenían derecho a golpearlos, y parece que eso fue una de las cosas que más los molestaba. Además de que el gobierno de Porfirio Díaz, protegiendo los intereses de los extranjeros, de los empresarios extranjeros, a cualquier señal de protesta encarcelaba a los mexicanos que protestaban, y eso pues exacerbaba la situación. Ahora, se conjuntaron varias cosas para dar el ambiente que se generó para una revolución. Así es. Y como dicen, cuando se crean las condiciones iguales, en cualquier parte del mundo se dan fenómenos similares. Y aquí se había conjuntado que había crisis económica, había dominación de los extranjeros bajo condiciones de depauperización o de pobreza para los mexicanos, había crisis social y había un gobierno autoritario. Alguna vez me preguntaron en una entrevista que yo qué creía que era lo que generaba más conflicto, y yo pienso que lo que genera más conflicto es el autoritarismo, que no se deje a la gente expresar, ni protestar, ni reclamar sus derechos esenciales. Pues sin duda tiene usted razón, pero me parece que también hay una serie de cuestiones que sin duda jugaron un papel muy importante, y que en la actualidad algunos dirigentes